Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast con ustedes, Dayana Ventura. Y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre las infecciones de oído, algo muy frecuente tanto en niños como en adultos. Y más ahora que se acerca la Semana Santa, donde muchas veces en el agua, en la playa, en la piscina, se puede ir un poquito de agua por los oídos, un poquito de arena. Y hoy vamos a conocer algunas de estas situaciones que suceden y cuando no es adecuado usted introducirse objetos por ahí. Así es que tiene que estar pendiente a cada una de estas informaciones. Para eso hoy nos visita el doctor John Derry García Faxa, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante, otorrinolaringólogo, con quien abordaremos muchísimas informaciones y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros en cabina. Bienvenido, doctora, a Impacto Saludable. Serenidad, doctora Juliana García, Supermercado Juan, doctor Giancarlos Brito, de Santos Comunicaciones, doctora Santa Méndez, Cibaeños Tour, doctor Ramón David Román, Hernández Dental. Gracias por esa tan buena invitación para compartir con todos ustedes un poco de información para sus cuidados. Hay una palabra un poquito larga que yo sé que cuando la gente lo escucha en términos populares, lo primero que dice es el DH. Cuéntenos qué es un otorrinolaringólogo, en qué se encarga y cuáles son esas patologías que normalmente suele tratar. Muy bien, claro que es una palabra un poquito, por algunos, digamos, un poquito despreciable, por no mencionarla Sí. realmente. Pero el término otorrinolaringología se va a abarcar lo que es la parte de la medicina que se encarga del estudio de oídos, nariz y garganta. Por eso es la división de oto de oído, rino, nariz, laring, lo que viene de garganta, y logía, el estudio B. O sea que es el estudio de los oídos, la nariz y la garganta. Nosotros, otorrinolaringólogos, generalmente nos encargamos de todas las patologías que tienen que ver con oído, con toda la patología que tiene que ver con nariz y senos paranasales, y también con las patologías que tienen que ver con lo que es la faringe y la laringe. Y claro, abarcamos también una parte del cuello y de la base media de cráneo, generalmente dentro de nuestra especialidad. O sea que la palabra hace, hace honor a todas las patologías que ustedes evalúan, todas las estructuras importantes, especialmente estructuras que se encuentran en la parte de la cara, la cabeza. Doctor, Claro, ya de inmediato vamos a hablar un poquito sobre las infecciones de oído. claro. Se habla del oído, muchos conocen que los ojos son órganos nobles, pero también el oído Sí. es un órgano muy importante. Cuéntenos un poquito sobre este órgano y las infecciones de oído. Muy bien, mira. Es importante saber algo que es que el oído anatómicamente se divide en tres. Lo que es el oído externo, que va a estar constituido por lo que es el pabellón auricular, que normalmente lo conocemos con el nombre de oreja. Y siguiéndole a esto, el conducto auditivo externo, que es donde empieza, para que la gente me entienda más fácil, como muchos le dicen, donde empieza la abertura del orificio del oído, ¿verdad? Como las personas le llaman normalmente. Entonces, sigue el oído medio, que tiene que ver desde la membrana timpánica hasta lo que es la pared interna, y luego sigue el oído interno, que ya lo vamos a encontrar ya un poco más profundo dentro de lo que es ya el hueso petroso. ¿Qué hay que saber de la anatomía del oído? Principalmente hay que tener cuidado con las partes que usted puede ver a simple vista, como es el pabellón auricular, que tiene diferentes tipos de elevaciones y depresiones. Y parte de ella está constituido por cartílago, y solamente hay una sola parte que es la que no tiene cartílago en todo el pabellón auricular, que es el lóbulo de la oreja. Eso es importante conocerlo, ya que muchas de las patologías que pasan a nivel del oído externo se debe por manipulación de esta parte, al igual que también del conducto auditivo externo, en donde le hago la salvedad a muchos de que no es correcto introducir nada, ¿eh?
Sí, más adelante vamos a ver algunas de las cosas que la gente suele hacer cuando está pasando por alguna infección de oído. Ya en forma un poquito más clara, más breve, cuéntanos qué es la infección de oído. Mira, las infecciones de oído, dependiendo la abarcación anatómica, se dividen. Las infecciones de oído externo, las infecciones de oído medio y las laberintitis generalmente son trastornos de oído interno. Y claro, dependiendo de su tiempo de evolución, se dividen en agudas y crónicas. Principalmente las de oído externo, que son una de las que más vamos a ver, al igual que las de oído medio, pero en el oído externo hay que saber que muchas de las infecciones frecuentes se debe a que gérmenes se introducen dentro de nuestro conducto auditivo externo, se alojan en la piel de este, venciendo la barrera protectora de la misma piel del oído externo y pueden producir algunos tipos de lesiones. Otras, como las de oído medio, que son también muy frecuentes, se deben más a trastornos relacionados con la nariz, porque hay una comunicación entre el oído y la nariz, denominada trompa de Eustaquio, en donde muchos gérmenes van desde la nariz hacia el oído medio, como si fuera una conexión entre los dos. Cuando estas secreciones suben, puede ser por trastornos gripales, por trastornos tanto de tipo viral como bacterianos e incluso micóticos en las fosas nasales, se puede introducir hacia el oído medio. Por eso se pueden combinar mucho las patologías de oído medio con patologías nasales, que eso es bueno que muchas personas lo tengan pendiente, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos síntomas que comúnmente pueden presentar tanto niños como adultos y que pueden ser un signo de alerta para que esto acudan a una emergencia o a un especialista? Mira, dependiendo del tipo de infección que encontremos, cuando son infecciones de oído externo, podemos encontrar un signo característico en las infecciones agudas de oído externo, que es el famoso signo de Bachelor, el dolor a la digitopresión del trago, esta parte del oído. Muchas personas al tocarse tienen ese dolor, al igual que vamos a empezar a tener lo que se llama una hipoacusia, o sea, una disminución de la audición porque hay una hiperemia, una hipertrofia, o sea, la porción externa del conducto auditivo se va a hipertrofiar, o sea, se va a hinchar para que la persona me entienda, va cerrándose poco a poco el conducto, disminuyendo lo que es la audición. Podemos sentir también lo que son los acúfenos, que normalmente las personas lo llaman como zumbido de oído, que también se puede ver entre estos. Y dependiendo la causa de la infección, dependiendo cuál sea el origen, podemos encontrar otorrea, o sea, podemos encontrar secreciones purulentas en el oído que llaman mucho la atención. Entonces, inmediatamente encontramos esto en el oído externo, es bueno acudir rápidamente a lo que es nuestro otorrinolaringólogo o a las emergencias de algunos de los centros para ser tratado, porque una infección de oído maltratada o descuidada puede llevar a varias consecuencias. En el oído medio, algo alarmante que hay que tener pendiente siempre también, ese es el dolor en el oído, ese dolor intenso, esa otalgia que vamos a tener precisa, esa disminución también de la audición, pero también es importante saber el acúfono, el zumbido, que es una de las cosas que más va a llamar la atención, y claro, el paciente también generalmente puede caer en algunas sintomatologías generales como fiebre, que puede ser de moderada a intensa, y dependiendo del origen de esta infección también, puede abarcar otros trastornos, principalmente tipos nasales. Sí, es importante, señores, tomar muy en cuenta cada una de las manifestaciones clínicas o síntomas que presentan, especialmente las infecciones de oído. Doctor, algo que sucede mucho en las casas dominicanas, especialmente las abuelas conocedoras de muchos remedios caseros. Se ven casos donde el niño, el adulto que presenta una infección, le echan que orégano, que incluso he llegado a escuchar hasta que le echan orina en el oído para curar las infecciones, que se introducen un sinnúmero de cosas como llave, hisopo, también se introducen pincho, que al final, en vez de mejorar, lo que agravan es la situación. Háblanos de eso. ¿Eso es correcto? ¿Qué es lo que está pasando? Claro que sí, eso es importante tener pendiente, que nuestra idiosincrasia como dominicanos, ¿verdad? Hace que hagamos muchas cosas que no son correctas. Una de las más famosas es eso, las palomitas de gallina en los campos se ven muy frecuentemente.
Miren, a estos tipos de objetos, hacer introducido entre el oído, lo que puede es agravar situaciones, producir otras y empeorar algunas otras que estén de por sí. Hay que acordarnos que esas gallinas, cuando se encuentran en su día a día, esas plumas siempre están llenas de polvo, siempre están llenas de suciedad y claro, abarcan bacterias, que cuando introducimos dentro de nuestros oídos, lo que hacemos es aumentar el problema y buscar lo que no estaba, como yo siempre le digo a muchas personas. Eso no es lo correcto, los oídos no se deben rascar. Nosotros siempre le decimos el dicho a las personas de que los oídos se limpian con los codos. Y decía un profesor mío que cuando les pican mucho, se introduzca el hombro para que nunca sean tocados. Pues los oídos no se deben tocar. También es importante saber que muchas de las cosas que hacen son los remedios caseros. Muchos de estos remedios caseros realmente no son la solución al problema. Vas a encontrar muchas personas que le dicen, ah, mira, yo me introduje orégano poleo, por ejemplo, en el oído. Cuando lo introduje se me mejoró el dolor de oído. No es porque el orégano mejora el dolor, sino que muchas veces lo introducen caliente. Y muchas veces el calor mejora un poquito la inflamación y el paciente cree que eso le ha mejorado. Pero recuérdense que el orégano poleo es un vegetal que muchos de estos partículas, aunque lo cuelan, se quedan adosadas al conducto auditivo, a la membrana timpánica. Y hacer un vegetal cuando pasa los días, recuerden que se va a fermentar. Y lo que va a hacer es que a veces produce peor las situaciones, que eso es algo que es importante que lo tengan pendiente. Hay personas que vienen mucho tiempo después de haber utilizado orégano poleo en sus oídos y lo que va a hacer es unas infecciones a futuros, que eso es importante que lo tengan pendiente también. La llave de los carros que es muy frecuente, muy frecuente. Que la persona tiene una comezón, un prurito en el oído, le pica el oído y tiende a introducirse ese tipo de objetos para rascarse. También recuérdense que hacer metal, hacer algún metal que no ha sido esterilizado, lo que hace es laceración, o sea, pela, para que me entiendan, la piel del conducto y tiende a producir más infecciones más futuras. Otro y muy frecuente es la uña. La persona tiende a meterse las uñas dentro del conducto, que muchas veces tampoco la han descontaminado y tiende a ser portadora de bacterias. Por eso nosotros siempre recomendamos que no se introduzcan nada a los oídos. Cuando los oídos hay que limpiarlo, se hacen con gotas. Así como hay gotas para limpiar ojos, también hay gotas para limpiar los oídos, que son prácticas para esto. Y dependiendo qué esté pasando en él, es que se va a utilizar el tipo de gota, que eso es importante tenerlo pendiente. Sí, señores, mucha atención, porque eso es una práctica que se realiza diario, niños y adultos que llegan a la emergencia con salida de sangre por los oídos porque se introducieron un pincho, se introducieron un objeto que se estaban rascando y que empezaron a ver sangre y empiezan a asustarse. Entonces hay que tener mucho cuidado porque así como decía el doctor, al momento de usted rascarse puede abrir una ventana para el ingreso de ciertos microorganismos que pueden debutar en una infección. Doctor, ¿qué deben de hacer estos pacientes que identifican que tienen una infección, ese dolor de oído que no mejora con medicación? Porque usted sabe que lo primero que hace la gente es que se medique en la casa y después que ven que el dolor no mejora, van al especialista. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Mira, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es evitar la automedicación por eso, porque a veces no seleccionan o no saben cuál es el medicamento ideal. Van a una farmacia, a un lugar, mira, dame una gota de oído, pero a veces no saben ni siquiera el componente que tiene esa gota de oído, porque cada infección, cada germen tiene su tipo de antibiótico. Empiezan a utilizar de una forma indebida a veces lo que no es correcto y en vez de ayudar, lo que va a pasar es que la patología se va a cronificar más, se va a complicar un poco más por no utilizar lo adecuado. Van donde una vecina, un amigo, le dijo, "Bebe, esto y esto". No es correcto. Lo correcto es que usted visite inmediatamente al otorrinolaringólogo por la situación de que no todos los medicamentos siempre tengan eso muy pendiente, que no todos los medicamentos tienen el mismo efecto para todo tipo de germen. Por eso hay que primero identificar cuál es el origen, qué tipo de infección usted tiene. Y dependiendo esto es que se utiliza y se elige el tratamiento ideal, ¿eh? Que es muy importante tenerlo a veces.
¿En qué edad puede ser esta más frecuente, tanto en adultos como en niños? ¿Cuáles serían las edades? Mira, las infecciones de oído externo son muy frecuentes tanto en los dos, tanto en adultos como en niños. Pero las de oído medio podemos verla un poco más en niños, ¿eh? Niños pequeños principalmente, porque hay un desarrollo embriológico del oído medio que termina entre los 6 a los 8 años de edad. Y algunas patologías de tipo respiratorias, rinitis, rinosinusitis, trastornos bronquiales, tienden a producir más fácil una infección de oído medio en niños por este desarrollo aún embriológico que aún no ha terminado. Y por esto es muy frecuente que los niños no lleguen con patologías de oído medio más que los adultos. Esto no quiere decir que no le pase a los adultos, sí, a los adultos le pasa. Lo que es más frecuente en niños por este tipo de desarrollo. Y por eso tenemos que tener una buena vigilancia con estos niños. Esos niños que generalmente dan gripe, catarro y sienten ese dolor en el oído, que muchas veces nos lo llevan la madre. Mire, doctor, él tiene un catarro, tiene gripe, está tosiendo. Y se quejan mucho de que le duelen mucho los oídos. Realmente por esa comunicación oído-nariz, llamada trompa de Eustaquio, que es más rectificada en los niños que en los adultos, tiende a subir gérmenes nasales de origen nasal y abarcarse en el oído medio y producir las infecciones de oído medio muy frecuentemente. Ay, 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 señores, mucho cuidado especial con los niños. Usted mencionaba sobre algunas complicaciones que se puede presentar cuando esta no es tratada a tiempo. Usted mencionaba de que lamentablemente hay familiares, padres, que vecinos que les recomiendan medicamentos que muchas veces en vez de mejorar lo que agravan la situación. ¿Cuáles van a ser esas pequeñas complicaciones? Mira, va a depender de qué tipo de infección esté y claro está, del tiempo que tenga el paciente con los trastornos. Una muy frecuente que podemos encontrar en las patologías de oído medio son las mastoiditis. La mastoiditis no es más que una afección de la trabécula mastoidea que se encuentra, para que la gente me entienda, detrás de la oreja. Detrás de la oreja vamos a encontrar una parte del hueso mastoideo, que es como esa punta que usted puede palpar acá detrás, que en ocasiones por la comunicación que se encuentra entre el oído medio y la mastoide puede abarcar secreciones purulentas, quedarse atrapadas en ellas y empezar a hacer una colonización, por ende una infección del área mastoidea, que es algo que tenemos que tener muy pendiente porque más para adelante esto nos puede dar mucha dificultad de resolver. Afecciones del nervio facial, que nos puede llevar a una patología de parálisis faciales que es muy frecuente. Una que se ve bastante, principalmente en niños, van a ser las meningitis bacterianas agudas, que pueden ser muy frecuentes también por la comunicación de la pared superior del oído medio con el área meningea. Por acá muchas veces pueden subir los gérmenes y abarcar la meninge y llevarnos a la complicación de esta meningitis, que en muchos niños pueden ser mortales, ¿eh? Que es importante. Y esto pasa cuando esas patologías han sido maltratadas o descuidadas, porque a veces no son los medicamentos ideales, pero también a veces hay que entender que a veces algunas personas se tienden a descuidar con los tratamientos de los niños y esto puede conllevar a este tipo de patología. Pues es importante que inmediatamente usted detecte algún trastorno en oído, acuda de una vez al niño pediatra, al otorrino, igual que los adultos, vayan nosotros a donde el otorrino laringólogo para ser evaluados y no se descuiden, por favor. Así es, como dicen en términos populares, es mejor prevenir que lamentar. Doctor, Correctamente. ya unas últimas recomendaciones para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales de cómo deben de empezar a cuidar sus oídos y de evitar algún tipo de estas infecciones. Yo, en lo personal, siempre le digo a todas las personas cuidarse del agua. Mucho cuidado con eso. A veces la caída de agua contaminada, esa introducción de agua dentro del conducto auditivo externo, puede generar infecciones, principalmente cuando usted vaya a playas, ríos, piscinas. Siempre hay que tener cuidado ideal de dónde usted está. Siempre recomiendo también cuando vayan a este tipo de lugar usar tapones auditivos.
tapones para evitar la caída del agua. Es importante saber que hay tapones para evitar que entre agua, pero también hay tapones para prevenir los ruidos. No son iguales, importantes, son diferentes. El tapón para evitar que caiga agua dentro de mis oídos, es un tapón generalmente hecho de silicona, que es el que más a nosotros nos gusta, para que repele el agua, para que no deje que el agua caiga dentro del oído. Incluso si ustedes han visto las prácticas de ese deporte de natación, se van a dar cuenta que los profesionales de la natación usan sus tapones de oído para evitar que se le introduzca agua y tener infecciones a repeticiones. Importante también saber que debemos prevenir el introducir cuerpos extraños, celo plumita, celo llave de carro, celo palito de fósforo, que muy frecuentemente también, introducirse los dedos. No introduzcan ningún tipo de objeto en el oído. El oído se limpia con los codos, muy importante. Traten de no introducir dentro nada en los oídos, pero importante también que siempre le decimos a la persona que tengan cuidado con los lugares ruidosos para cuidar su audición también. Siempre decimos, trate de no estar en lugares muy ruidosos por mucho tiempo para cuidar su salud auditiva también. Importante también saber que usted no debe introducir todas las cosas, ni remedio casero, todo eso hay que tener mucho cuidado, qué tipo usted está utilizando, para evitar infecciones futuras y daños, que es muy importante. Y con los bebés, que se olvidaba decir, mucho cuidado con la introducción de objetos, porque a veces no sabemos que el oído, el conducto es bien cortito, es algo cortito. Y algún tipo de objeto que usted introduzca intentando sacar cualquier tipo de cerumen o algún material dentro del conducto de los niños, muchas veces sin querer los puede lesionar y no pueden dejar que los niños ellos mismos se introduzcan algo dentro de los oídos. Es muy frecuente que niños lleguen lesionados y traumatizados a las consultas, a la emergencia, porque ellos mismos empiezan a introducirse algún tipo de objeto, hisopo, tapita de lapicero, porque ven a los padres haciéndolo y ellos también lo quieren hacer y muchas veces llegan lesionados por introducirlo más de la cuenta y tienden a lacerar y perforar también membrana timpánica. Señores, importantes recomendaciones que usted debe de inmediatamente empezar a implementar para evitar cualquier tipo de infecciones, especialmente ahora en Semana Santa, donde vamos a estar muy expuestos a piscinas, a playas y demás lugares de recreación. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas informaciones tan importantes que yo sé que serán de buen provecho para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales. Pero antes de despedirlo, cuéntenos dónde nosotros lo podemos encontrar, dónde podemos acudir y así obtener de sus servicios. Gracias. Bueno, laboramos en el Centro Médico Dr. Valle, en el edificio profesional Doctores García, en la suite 202. A sus órdenes por allá, con mucho gusto. Pueden llamar también para hacer sus citas al teléfono 809-588-2596 con la extensión 2021 y 2022. Y con mucho gusto estamos para servirle. Señores, así es que no hay excusa. Si usted presenta alguna de estas alteraciones, ya usted sabe dónde debe de acudir. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Gracias por estar pendiente. Recuerde seguirnos en las redes sociales Impacto Saludable, darle like a la entrevista, suscribirse. Y señores, nos vemos en una próxima entrevista. Gracias.